democratizar la escuela, ¿no? Y aceptar los conflictos, utilizarlos, ponerlos en el centro, desde el currículum, ¿no? Porque, digamos, en todos los sitios hacemos lo mismo de la misma manera, el mismo día, ¿no? O por qué no contextualizamos, o qué ha pasado en Barcelona, ¿no? Y en Cambrils, y por qué ha pasado, ¿no? Y yo creo que es importante poder, porque los niños y niñas tienen esas preguntas. Somos nosotros los que les enseñamos a no hacerlas, ¿no? Bourdieu tiene una anécdota preciosa, ¿no? Y es, por casualidad, le llegó un fajo de exámenes que alguien había lanzado a la basura. Sabéis que en Francia los profesores tienen la costumbre de calificar los trabajos o los ensayos con adjetivos. Fuerte, brillante, flojo, ¿no? Algo así como muy, en fin, no sé. Entonces, encontró que un maestro, bueno, no sé, en primaria o secundaria, no lo recuerdo, había calificado un ensayo como escolar, para calificarlo negativamente, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo que también un poco con la función de la escuela, es decir, cuando estaba diciendo, calificando como escolar el examen, ¿qué estaba diciendo? Que había reproducido lo que habían dicho, no había ido más allá, ¿no? Entonces, a veces un poco nos ponemos un poco en esa sensación, ¿no? De la escuela enseña algo, es decir, si yo en la universidad lo que pretendo es decir algo y que en el examen los alumnos les voy a poner la mejor nota posible en función de lo cerca que estén de lo que yo les he dicho, de la reproducción de lo que yo les he dicho, ¿no? Eso se llama Google, digamos, ¿no? O sea, es como volver a poner lo mismo. Entonces, si no los invito a ir más allá, acabo calificando como escolar, ¿no? Que es reproducción de lo que yo he enseñado. Yo creo que la escuela va de eso, ¿no? Y la universidad también va de eso, ¿no? Que es como generar preguntas para poder generar otras respuestas, aceptar los conflictos. Bueno, yo creo que ahí sí que tenemos como preguntas para hacernos en todas las etapas educativas, desde los 0 años, yo creo que hasta la universidad, clarísimamente, la educación de adultos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay cosas interesantes. Bueno, no sé. Sí, el Jaume té un... No, yo creo que Freire, ¿no? Yo no sé, Pablo, antes quería hacer una pregunta, pero ya no la hago, es muy tarde. Es decir, como un poco de fracaso, ¿no? De lo que fue la educación freiriana, ¿no? Liberadora, ¿no? De lo que él comentaba. Y Freire posiblemente ha sido de los autores más leídos y quizá menos aplicados en la escuela, ¿no? Respecto un poco a la crítica que hacía de la educación bancaria, ¿no? y su pedagogía liberadora, ¿no? Lo digo porque es un reto, ¿no? No, pero no quería reivindicar, porque la línea que decía Jordi, es que Freire tiene una frase que dice: no se entiende el texto si no es en un contexto. Por tanto, yo creo que eso es fundamental, es decir, no se entiende el conocimiento, la información, cualquier situación, lo que ha sucedido esos días, o cualquier cosa, si no se sitúa en un contexto. Y en un contexto quiere decir la política, hay que reivindicarla en mayúscula y en toda su dignidad. La política es reivindicar los derechos humanos, que son derechos individuales de dignidad humana y derechos sociales y económicos, ¿no? Es reivindicar eso, es reivindicar la justicia social, es reivindicar la democracia para que sea más real, más participativa, y también protegerla de las amenazas, ¿no? Los grupos de presión, los desmedidos económica, políticamente, de las corruptelas, ¿no? Que destruyen la democracia. Y entonces la democracia es cuestionar todo eso, haciendo preguntas, ¿no? Y al mismo tiempo construyendo democracia desde la escuela y desde cualquier espacio educativo, dentro y fuera del territorio. Yo creo que en ese sentido hay que reivindicar la política en mayúscula, sin un prejuicio, que nada tiene que ver con sectarismos, dogmatismos, etcétera, de manipulaciones. Es lo que hace lo que decía Pablo, explicaba muy bien, de las sectas evangélicas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido no debe haber ninguna idea. Creo que es el momento para reivindicar esa educación política que se puede llamar también educación para una ciudadanía democrática. Se puede nombrar de muchas maneras. Igual... Sí? El micròfon i després ja haurem de tancar potser el debat. No. Sí. Hola. No, sí, una cosa que deia el Jordi, ¿no? Que decía Jordi, no seguimos igual, ¿no? Que
El otro día escuché precisamente al filósofo catalán y profesor Joan Carles Meli, que decía: quiero que los alumnos aprendan a pensar. Quizás el objetivo, ¿no? No enseñar y no que aprendan Google y que reproduzcan, sino que piensen, ¿no? Por sí mismos. Porque al final es el objetivo que creo que se tiene que conseguir en las escuelas. Creo que he coincidido al final una cosa con la otra, y yo creo que es la base de esto, ¿no? Que la gente piense, simplemente. Sí, un comentario más, porque el tema siempre cuando se plantea la cuestión de la politización, aparece este tema que es legítimo y es importante decir, bueno, pero ¿cómo evitar que no sea el profesor el que impone su opinión? Y creo que acá lo que es importante, así también como decía Jordi, que la escuela tiene que exponer el conflicto y no mostrarlo como una disonancia de la vida social, sino como parte de la vida social, ¿sí? También el trabajador, la trabajadora de educación, cuando opinan, tienen que opinar. Y lo que es honesto y necesario es que sus alumnos sepan que está opinando. Y lo que es honesto y necesario es que sepan que otros pueden opinar diferente, por ejemplo, sus propios alumnos, o sea, no castigar a sus alumnos porque piensan diferente. Pero también tiene que decir que la maestra que dice, cuando el alumno llega a la escuela que no sabe hablar, también está opinando. Que el profesor de matemática, cuando enseña matemática, también está opinando. Porque no se opina nada más que cuando se quiere cambiar el mundo. Se opina también cuando se está formando para que el mundo no sea transformado. Eso también son opiniones. Por lo tanto, creo que este ejercicio de hacer preguntas no tiene que rehuir, que como decía Jaume, me parece fundamental, que es parte de la politización, y esto que también que decía Jordi, la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire, que nos pone y nos interpela de forma tan provocativa, ¿sí? Es también decir que nosotros tenemos que opinar, y que la escuela es un lugar de opinión, pero de opinión de todos. Los padres tienen que opinar. Si nosotros pudiéramos opinar más y más libremente, habría más debate, habría más confrontación, y no habría nada más que un cuestionamiento de la opinión cuando opina el docente sindicalizado, que ahí sí aparece la política. Ah, no, está opinando. Ahora, y cuando la escuela nos dice que tenemos que mejorar nuestro rendimiento para salir mejor en las pruebas internacionales, o que es una vergüenza que nuestra universidad no figure entre las 200 mejores universidades del mundo, y nadie sabe muy bien tampoco cómo se definen las 200 mejores universidades del mundo. En los restaurantes uno más o menos sospecha que los 200 mejores restaurantes del mundo deben ser los que hacen mejor o más rica comida. A pesar de cuando uno ve la comida que hacen en algunos restaurantes, realmente se pregunta cómo no se puede pagar tan caro por ese pedacito de aire o de humo que ponen arriba del plato. Pero aún así hay una cierta sospecha de la gente que un buen restaurante es uno donde se cocina bien. Ahora, ¿qué es una buena universidad? Porque una universidad donde van por primera vez los hijos familia que nunca estudiaron, y donde esos estudiantes aprenden dentro de esa universidad a vivir la posibilidad de sentirse sujetos dignos que son capaces de ser responsables y protagonistas de su propio destino. No es una buena universidad aunque no tenga ningún premio Nobel. Yo creo que esa es una universidad mucho mejor que una universidad en la cual entran apenas algunos pocos alumnos que pagan 80 o 90 mil dólares por año, como algunas de las universidades norteamericanas, y están primeras en el ranking de nivel académico. Que una universidad que puede incluir aquí en Cataluña personas de diversos orígenes y transformarse en una comunidad de aprendizaje donde se tiendan diálogos entre las comunidades que permitan cerrar brechas históricas que se crearon para separar a los catalanes entre sí de todos los orígenes, de todas las comunidades, es una buena universidad. ¿Por qué no hacemos nosotros nuestros propios criterios de evaluación también? O sea, en definitiva, las preguntas y las opiniones llevan a transformar la escuela en un espacio público de debate, de deliberación. Y es el espacio fundamental de la democracia, el lugar de la deliberación pública. Y por eso es esto fundamental. No es tanto que influenciarlos con nuestra opinión. Porque si no, de nuevo, parece que estamos influenciando con nuestra opinión cuando decimos que el mundo tiene que ser más justo. Y no lo están influenciando los maestros que estimulan el emprendedorismo. Hoy en América Latina es el gran tema, emprendedorismo. Están sacando el último año del colegio secundario. En casi todos los países empieza Argentina ahora para mandar a los chicos a trabajar. ¿Por qué? Porque así van a aprender lo que es el empleo. ¿A trabajar en dónde? En esas empresas que niegan derechos, que discriminan a las personas. Lo que van a aprender ahí es obedecer, a ser discriminados, a ser humillados, a ser poco respetados. Por lo tanto, ahí hay opinión. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que eso es opinión. Discriminar a un ser humano es una opinión. Es una opinión silenciosa que se traduce en una práctica. Los valores son ejercicios de prácticas sociales, instituciones que se crean y se reproducen. Y son opiniones brutales porque la gente las vive sin saber que son opiniones. Y el papel de la escuela es
mostrar dónde se opina